Hola a todos, hoy aprenderéis a utilizar un interruptor final de carrera, veremos su conexión y funcionamiento. Comenzamos. Bien, un interruptor final de carrera es básicamente un interruptor electromecánico que detecta la posición de un elemento móvil mediante un accionamiento mecánico, en este caso es una palanca de rodillo. También son conocidos como interruptores de posición. Simplemente nos puede servir como sensor, que nos ayude a saber una posición de un objeto móvil, por ejemplo, para saber la posición de una puerta o de una ventana, en este caso, si se encuentra abierta o cerrada. Es decir, en el momento en que la puerta empuje la palanca de rodillo, el contacto mecánico interno cambiará su posición, a su vez cambiará su estado siendo ahora un contacto abierto, por lo cual la puerta se parará automáticamente. Más adelante os enseñaré su funcionamiento, pero antes, veamos cómo están diseñados. Bien, he desarmado un interruptor final de carrera para que podamos ver cómo está compuesto internamente. Si empezamos viendo la vista exterior, nos encontramos con la carcasa, simplemente es lo que envuelve las piezas internas, suelen ser de plástico. También podemos ver el accionador, es la parte móvil que abre y cierra los contactos internos, en este caso es de palanca con rodillo. Terminando con la vista exterior, podemos ver los terminales de conexión eléctrica, aquí se conectarán los cables que irán hacia el circuito de control. Ahora veamos la vista interior. Si observamos con atención, podemos ver una parte conocida como la cabeza, donde irá colocado el mecanismo que convierta el movimiento del accionador con el fin de poder abrir o cerrar los contactos internos. Por último, podemos ver el bloque de contactos, son los encargados de abrir o cerrar el paso de la corriente entre sus terminales. En este caso podemos observar tres contactos. El primero es el contacto normalmente cerrado, significa que su contacto interno está cerrado, dejando pasar el voltaje por su terminal. El contacto normalmente abierto significa que su contacto interno está abierto, por lo cual no deja pasar el voltaje por su terminal. Por último, podemos ver el contacto común, donde irá conectada la entrada de voltaje del interruptor final de carrera. Bien, ahora veamos su funcionamiento y conexión, es muy sencillo. Recuerda que si quieres, puedes darle al botón de gracias, con él me estarás apoyando para seguir mejorando el canal. Bien, ahora aprenderéis a medir la continuidad entre sus terminales de conexión de un interruptor final de carrera. Para ello necesitaremos un multímetro. El primer paso es poner el multímetro en modo continuidad, como se observa en el vídeo. Cogemos las puntas de prueba, en esta prueba haremos contacto entre el terminal NC normalmente cerrado y el terminal común, de esta forma comprobamos que tengamos continuidad, es decir, si el multímetro suena, nos quiere decir que tenemos continuidad entre esos dos terminales, por lo cual, está funcionando correctamente, ya que es un contacto cerrado y deja pasar el voltaje. Si colocamos las puntas de prueba entre el terminal NA normalmente abierto y el terminal común, de esta forma comprobaremos que no debemos tener continuidad, es decir, si el multímetro no suena, nos quiere decir que no tenemos continuidad entre esos dos terminales, por lo cual, está funcionando correctamente, ya que es un contacto abierto y no deja pasar el voltaje. Por último, realizaremos la prueba presionando la palanca de rodillo. De esta forma comprobaremos que los terminales NC, normalmente cerrado, y el terminal NA, normalmente abierto cambien su estado, es decir, el contacto normalmente cerrado se convierte en uno abierto, y el contacto normalmente abierto se convierte en uno cerrado. De esta manera, cuando presionamos la palanca, cambiamos el sentido del voltaje entre estos dos terminales, abriendo o cerrando el circuito. También es importante conocer cómo se conectan sus terminales y qué conectores se utilizan. Normalmente, los interruptores final de carrera suelen ir construidos con terminales Faston, en este caso son machos. Es decir, necesitarás realizar un crimpado en un cable con un terminal Faston hembra, así podrás realizar su conexión correctamente. Bien, he preparado un circuito sencillo compuesto por dos bombillas y un interruptor final de carrera. La conexión es muy sencilla. El cable color verde es el contacto común, irá conectado a la fase. El contacto normalmente cerrado lo he conectado a la primera bombilla. Los cables de color azul son para conectarlos al neutro, irán conectados a cada una de las bombillas, como se observa en el vídeo. El contacto normalmente abierto lo he conectado a la segunda bombilla. Ahora conectaré el cable de alimentación, en este caso, este circuito es de corriente alterna de 220 voltios. La conexión es muy fácil de hacer, conectaremos el cable de fase color marrón al terminal común del interruptor final de carrera mediante una borna de conexión. El cable de color azul es para el neutro, lo conectaremos a las dos bombillas. Ya tenemos el circuito montado, ahora vamos a ver su funcionamiento en una prueba real. Para ello necesitaremos dos bombillas de 220 voltios. Atención, mucho cuidado al realizar esta maniobra, puede haber riesgo de electrocución.
Recordar comprobar todas las conexiones antes de enchufar a la toma de corriente. El funcionamiento de este circuito es el siguiente. Cuando le damos alimentación, la primera bombilla se enciende porque está conectada al contacto normalmente cerrado. De esta forma el voltaje está circulando solo por esa bombilla. En el momento que pulsemos la palanca de rodillo, cambiamos la posición del contacto interno, de esta forma conseguimos cambiar al estado normalmente abierto, por lo cual, la primera bombilla se apagará, la segunda bombilla se quedará encendida mientras mantengamos pulsada la palanca con rodillo. Con este vídeo tan práctico y a la vez sencillo, acabas de aprender a conectar y ver el funcionamiento de un interruptor final de carrera. Gracias a todos por seguir apoyando el canal. Si te gustan mis vídeos y a la vez estás aprendiendo con ellos, no te olvides de dejar un like, compartir con tus amigos y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.